Estados Unidos no puede pedir más dinero. Límite de deuda. ¿Qué es el techo de la deuda en Estados Unidos y por qué preocupa tanto la amenaza del impago? Lo que debes saber es que el tiempo se agota para resolver el drama de la deuda de Estados Unidos. Este jueves el país alcanzó su límite de endeudamiento, lo que llevó al Departamento del Tesoro a tomar medidas extraordinarias para evitar el impago. El Congreso tiene que ponerse a negociar seriamente una solución que no se prevé fácil antes de principios de junio de este año. La deuda de Estados Unidos creció más rápido que el PIB, alcanzando niveles que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Para que lo entiendas fácilmente, significa que el país debe más dinero del que puede producir. La deuda supera el 30% al PIB, el valor más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿por qué la deuda crece y para qué se endeudan los países? Pónganse cómodos, porque hoy en Financial Zone te lo contaremos todo. Antes de empezar, asegúrate de estar suscrito y de activar la campanita para que sigas recibiendo más de nuestro contenido. Los gobiernos tienen que cubrir gastos relacionados con el país, como por ejemplo los sueldos de los empleados del gobierno o las carreteras que construye. Para poder cubrir todos estos gastos, el gobierno tiene 3 fuentes de ingreso. La primera son los impuestos que cobran a las personas y a las empresas. La segunda es imprimir dinero. Y la tercera es pidiendo dinero prestado. Las 3 tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, si un gobierno cobra más impuestos, podría recaudar más, pero las personas tendrían menos dinero. Las empresas venderían menos. Otro ejemplo es la impresión de dinero, que es una forma fácil en el que el gobierno puede generar dinero, pero como consecuencia genera mucha inflación. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos no puede imprimir billetes porque generaría mucha inflación. Entonces, para pedir más dinero prestado, están usando un instrumento llamado bonos del tesoro, que es la forma en la que el gobierno pide dinero prestado a los inversores en la bolsa. Pero, en el caso de Estados Unidos, el gobierno no puede tomar toda la deuda que quiera, ya que la Constitución Nacional de este país pone un límite en cuanto a la deuda que puede tomar el gobierno. Este límite se definió a principios del siglo XX, ya que, antes de ese límite, cada vez que el gobierno tenía que pedir dinero prestado, era necesario que el Congreso lo autorizara. Pero eso hacía muy lenta la gestión del gobierno, ya que tomaba mucho tiempo conseguir la aprobación del Congreso. Por tal motivo, desde 1939, el Congreso lo que hace es establecer un límite máximo, y por debajo de ese máximo, el gobierno puede endeudarse sin autorización previa. Pero el problema ahora es que Estados Unidos tomó tanta deuda que alcanzó el límite que puede tomar de acuerdo a lo establecido por el Congreso. Ahora, el Congreso tiene que elevar el límite si el gobierno quiere seguir pidiendo dinero prestado, lo que comienza un debate entre los republicanos y los demócratas para ver si se aprueba o no que el gobierno siga tomando deuda. Ahora bien, el gobierno podría tener problemas serios si el Congreso no aprueba que se aumente el límite, ya que tiene más deuda que ingreso. Por lo que, entre las consecuencias, podría estar el hecho de que Estados Unidos no tenga dinero para pagar sus deudas. El Departamento del Tesoro es el sector del gobierno de los Estados Unidos que se encarga de administrar el dinero del país y, entre otras cosas, pagar las deudas. Cuando no tiene dinero para pagar la deuda, simplemente pide más dinero prestado para pagar esos préstamos anteriores. Eso hace que cada vez haya más deuda, especialmente desde los años 80. Sin embargo, esos aumentos se hacen a través del Congreso. El Congreso de los Estados Unidos se divide en 2 partes: la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores. Cada una de esas cámaras está integrada por políticos de los 2 partidos, es la de crear las leyes de Estados Unidos. La razón por la que existen 2 cámaras es que cada una se encarga de crear leyes sobre distintos temas, pero se necesita que las 2 cámaras estén de acuerdo para que se apruebe una ley. Ese es el caso del aumento del límite de la deuda. Si el video ha sido de tu disfrute antes de los siguientes lugares, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir información similar a esta. Continuamos. Esto es porque el gobierno, a través del gasto público, es un gran motor de la economía, y frenar ese motor puede hacer aumentar el desempleo. Por ejemplo, si el gobierno tuviera que recortar gastos de obras públicas, como puede ser la construcción de una autopista, las empresas de construcción tendrían menos trabajo y despedirían a sus trabajadores, generando más desempleo. ¿Todo esto significa que Estados Unidos está al borde del colapso? No necesariamente.
Los políticos suelen negociar, hacer amenazas, tratar de sacar alguna ventaja, pero al final, la calificación crediticia es una forma de medir el riesgo de que esa deuda no sea pagada. Esa calificación es calculada por empresas como, por ejemplo, ESIP, que se dedican a evaluar el riesgo de una deuda. Cuanto más alta es la calificación crediticia, más bajo es el riesgo de que esa deuda no sea pagada. Y cuanto más baja es la calificación crediticia, más alto es el riesgo de que esa deuda no se pague. Por ejemplo, entre el momento en el que empezaron los rumores de que podría caer la calificación de Estados Unidos y el día en el que se anunció oficialmente, el S&P 500 es el índice que muestra un promedio del precio de las acciones de las 500 empresas más importantes de la bolsa de Wall Street había caído un 18%. De hecho, solo el día del anuncio, la caída fue de casi un 7%. Un segundo resultado que sería más preocupante es que se termine llegando a un acuerdo, pero que los republicanos pongan como condición que para que se eleve el límite de la deuda, que haya recortes temporales o permanentes del gasto público, que es todo lo que gasta el gobierno. Es decir, reducir el gasto público puede hacer que la economía empeore. Incluso hay empresas cuyos ingresos provienen en gran parte del gobierno, como por ejemplo las empresas que fabrican armamento. Esas empresas podrían verse seriamente afectadas si el gobierno tiene que reducir gastos. Si el Congreso no logra ponerse de acuerdo y Estados Unidos realmente deja de pagar sus deudas o tenga que hacer un ajuste de los gastos tan fuerte que destruya la economía por completo, Estados Unidos hoy dejase de pagar su deuda deliberadamente, el costo para los Estados Unidos sería astronómico y marcaría el comienzo de una crisis mundial. Por otro lado, si el Tesoro tiene que empezar a tomar decisiones duras como recortar gastos, despedir personas o cancelar beneficios a jubilados, eso podría tener un costo muy grande para el gobierno de Biden, ya que las personas verían todas esas decisiones como cosas muy negativas frente a todos los problemas y la necesidad de solucionarlos. Por este motivo, Janet Yellen insiste que el único camino es aumentar el límite de la deuda de Estados Unidos y le pidió a los políticos que actúen rápidamente. Pero, por más que Yellen haya dicho que es poco probable que el gobierno se quede sin dinero, las peleas constantes entre los políticos y los enfrentamientos entre demócratas y republicanos ponen en duda las palabras de Yellen. Por lo tanto, los próximos meses serán claves para saber si los políticos terminan acordando como ha pasado históricamente, o Estados Unidos deja de pagar su deuda por primera vez en su historia. Ya sabes, si deseas proteger tu bolsillo y tus inversiones, déjanos tus respuestas en los comentarios y no te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like al video si te ha gustado. Se despide Financial Zone. Hasta el próximo video.